Hola, soy Javier Furlon. El día de hoy me encuentro en mi hermosísima ciudad de Puebla, pero en otra zona, al poniente de la ciudad, en una zona conurbada de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Santa Clara Coyucan. En una zona moderna, a mis espaldas, tenemos la zona de Sonata, que es una zona residencial, comercial y corporativa de la ciudad, una zona moderna. Precisamente el día de hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con las empresas, un tema muy importante, pues que es la contabilidad, la importancia de la contabilidad. Podemos encontrar muchas definiciones de contabilidad en la teoría, pero simplemente la contabilidad es el registro de las operaciones financieras que tiene la empresa. Sabemos que la empresa es un ente económico y que tiene actividad con lo que respecta a dinero. Esas actividades las tenemos que registrar de alguna manera y esa es la herramienta que nos da la contabilidad para hacer estos registros. La importancia de la contabilidad tiene que ver mucho con que es nuestra representación financiera en un modelo. Financiero nos referimos a dinero. También podemos tener muchas definiciones de finanzas, pero cuando hablamos de algo financiero nos referimos a la cuestión del dinero, de cómo estamos administrando nuestro dinero dentro de la empresa. Y precisamente a estos registros contables de las operaciones financieras, de las operaciones de dinero dentro de la empresa, les estamos llamando normalmente estados financieros. Pero ¿qué tiene que ver esto con esa representación de la empresa? Nosotros sabemos que nuestra realidad, todo lo que estamos viviendo, el mundo es muy complejo, la realidad es muy compleja y para estudiarla a través del tiempo el hombre, los científicos siempre han utilizado modelos que son una representación, una abstracción de la realidad donde la pretendemos hacer más sencilla para que pueda ser estudiada, ¿no? Y se representa a través de determinadas variables. En el caso de la contabilidad, ese modelo de la empresa expresado en dinero es nuestra contabilidad y nos sirve para que nosotros podamos hacer un estudio y una adecuada gestión y administración de nuestra empresa. Por eso es tan importante nuestra contabilidad. La contabilidad son los ojos que tiene el empresario en cuestiones financieras para operar. Yo hago una comparación con un avión, con un pequeño avión y con su tablero de instrumentos. Un piloto experimentado, sin esos instrumentos, él se puede estar perdiendo probablemente de información muy importante que le puede llevar a un buen viaje, a un buen desempeño de la operación de la nave. Es lo mismo que nos pasa con la empresa. ¿Qué pasa si a este piloto tan experimentado, volando sin instrumentos, tiene algún problema meteorológico, no trae un radar meteorológico y las condiciones de clima, de vientos le pueden cambiar y él no puede prever esa situación? También puede ser que tenga una apreciación errónea en la cuestión de la velocidad, puede ser que las corrientes de viento no sean las adecuadas cuando despega y cuando aterriza, y aunque su vuelo sea exitoso en términos generales, es muy probable que pudiera haber gastado más combustible del que necesita por no tener esos instrumentos que le digan cómo está funcionando la aeronave y todas las condiciones de alrededor. Así yo veo cuando un empresario está manejando su empresa sin tener en cuenta la contabilidad, sin estarla mirando. Eso sucede mucho en las pequeñas y medianas empresas. El empresario normalmente toma la contabilidad como una cuestión fiscal. Tiene un contador que normalmente es un asesor externo a la empresa, donde al final del mes le entrega todos sus gastos, sus ingresos. El contador se encarga de armar una contabilidad fiscal simplemente para pagar impuestos. Pero el empresario se está perdiendo de esa gran herramienta que es la contabilidad para estar verificando el funcionamiento de su empresa y poder tomar decisiones adecuadas en la administración. ¿Cómo funciona la contabilidad? Estos registros que lleva la contabilidad
existen de acuerdo a normas, a normatividad existente en cada país. En México manejamos las normas de información financiera y también hay las normas internacionales de información financiera que nos pueden llevar a guías para saber cómo operarla. Simplemente hay 4 estados financieros normales que se ocupan. Uno es el balance o estado de posición financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital. Pero los 2 estados financieros más utilizados y los que nos representan a la empresa en términos generales en su totalidad son el estado de resultados y el balance o estado de posición financiera. En términos generales, en términos muy sencillos y muy fáciles de entender, ¿qué es el balance? Hemos escuchado muchas veces la palabra balance, lo asociamos con números de la empresa que, como comentaba antes, al empresario muchas veces no le llama la atención, no le interesa o simplemente trabaja sin tomarlos en cuenta. El balance se refiere al estado financiero de la empresa en un momento dado. El balance se refiere a lo que tengo en este momento y a dónde obtuve los recursos. ¿A qué me refiero con estas 2 partes? A una ecuación que representa al balance, que representa a la empresa. Una ecuación muy sencilla, con 3 variables. Por un lado tenemos los activos que son todos los bienes que tiene la empresa. Esto es igual al pasivo, que son todas las deudas contraídas por la empresa más el capital. El activo, pues como dijimos, son los recursos con los que tiene la empresa, son todos sus insumos que necesita para operar. El activo tiene 2 clasificaciones, una que es el activo circulante y otra es el activo no circulante. Antiguamente hablábamos de activo circulante, activo fijo y activo diferido. Hoy en día nada más hablamos circulante y no circulante. Circulante es todo aquel activo que se expresa en dinero, que es dinero o es un activo que se puede convertir de una manera rápida en dinero. El dinero, lo que tenemos en caja, en cuentas bancarias básicamente, o en instrumentos de inversión líquidos totalmente. Y también podemos agregar ciertos derechos que tiene la empresa para cobrar adeudos que se tienen con ella, por ejemplo, a sus clientes. Créditos a corto plazo con los clientes que son recuperables en corto plazo, o sea, se pueden convertir a dinero en un tiempo corto y otro tipo de deudas. Y también consideramos lo que es el inventario, las mercancías, que a la hora de venderlas las convertimos en dinero. Por otro lado tenemos el activo no circulante, que son todos aquellos bienes que no podemos convertir de manera rápida en dinero y que nos sirven para la operación normal de la empresa. Esto es, pueden ser el terreno, edificios, naves industriales, la maquinaria requerida para la operación, el equipo de oficina, equipo de cómputo, etc. Pero este activo no circulante también tiene otra clasificación que le pudiéramos tener, que es el tangible y el intangible. Tangible es el que acabo de mencionar, todo lo que podemos tocar que existe de manera física. Y el intangible, que son activos que también están en la empresa y también producen un beneficio en su operación, que pueden ser las marcas, las patentes, una cartera de clientes, un know-how de la empresa. Y todo esto es el activo con lo que cuenta en la empresa. Ese es un lado de la cuenta de la ecuación del balance. Es un lado donde tenemos los recursos con los que cuenta la empresa. Y el otro es el financiamiento, de dónde sacamos esos recursos. Primero el pasivo que ya comentábamos, se divide en pasivo a corto plazo, son las deudas que tiene que pagar en plazos pequeños, normalmente menos de un año la empresa, y pueden ser pago de proveedores, créditos a corto plazo, básicamente, y otros. Y luego vienen los pasivos a largo plazo, que normalmente hablamos de plazos de más de un año y que normalmente son créditos bancarios, créditos hipotecarios o incluso instrumentos financieros que se colocan en bolsa, instrumentos de deuda que lo utilizan las empresas grandes también para financiarse. Y esto es lo que tiene que ver con la deuda, que es el pasivo. Y por otro lado, el otro elemento del balance es el capital contable le llamamos. El capital contable es lo que aportan los socios, pero también
lo que aporta la empresa en su funcionamiento. Entonces se compone del capital social, que es la aportación directa de socios, y los resultados del ejercicio, lo que se tuvo de ganancias, aumenta el capital, y resultados anteriores, de ejercicios anteriores, que se queden invertidos en la empresa y no sean repartidos a los socios. Así se compone el capital contable de la empresa, que sumado a los pasivos debe ser similar al activo. El otro estado financiero importante para la empresa es el estado de resultados. Y el estado de resultados es lo que pasó en la empresa en un periodo de tiempo determinado, o sea, la operación en un periodo de tiempo. ¿Cómo se compone esto? Pues simplemente lo que ingresó a la empresa mediante ventas, lo que me costó esas ventas. En el caso de empresas que venden artículos, el costo de ventas de ese artículo, lo que me cuesta ese artículo en materia prima, mano de obra e indirectos. Todo esto nos lleva a una utilidad inicial que le llamamos utilidad bruta. Mis ventas menos mis costos de ventas me da una utilidad bruta. Después descuento todos los gastos operativos, que pueden ser gastos administrativos, gastos de ventas principalmente, y esto nos lleva a una utilidad operativa, que es la utilidad básica para la operación de la empresa. Después viene un descuento de todo lo financiero. Le llamamos un resultado integral de financiamiento, que se refiere al gasto financiero de intereses, o también le podemos sumar intereses que la empresa cobra. Por eso hablamos de un resultado neto como un resultado integral de financiamiento. Ese, en caso de ser gasto, se le resta; en caso de ser un ingreso para la empresa, se le suma, y ese neto tiene que ver con la utilidad antes de impuestos. Después cargamos los impuestos, o sea, descontamos los impuestos que paga la empresa, que básicamente son dos en este rubro, que son el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, el famoso PTU. Y ya nos da nuestra utilidad neta. Y eso es lo que ganó la empresa. Esta utilidad neta es la utilidad repartible, la que podemos repartir a los socios mediante dividendos. Financieros básicos de la contabilidad: el balance y el estado de resultados. Normalmente escuchamos nosotros que el balance es una fotografía de la empresa en una fecha determinada. Y sí, nos da la situación financiera de lo que tiene la empresa y de dónde obtuvo los recursos, o sea, de lo que debe y del capital que aportaron los socios en una fecha determinada. Y el estado de resultados nos da una película, no una fotografía, sino una película de lo que pasó en un periodo de tiempo dado. Suponiendo que hablamos de un ejercicio fiscal de un año, lo que pasó del 1 de enero de un año determinado al 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, lo que la empresa vendió, más sus costos, gastos que comentamos ahorita, y la utilidad que tiene la empresa, pero en un periodo de tiempo dado. Es decir, el balance nos está hablando de la situación actual de la empresa, y el estado de resultados del desempeño que tuvo en un periodo de tiempo dado. ¿Qué aplicación tienen estos estados de resultados? ¿Qué aplicación tiene la contabilidad? Y de ahí su importancia. Básicamente, la aplicación que tiene es para la administración, para la gestión de los recursos de la empresa, para que el empresario tenga una herramienta, como mencionaba en el ejemplo del avión, su tablero de instrumentos que le va a decir las condiciones en las que está su empresa, para que pueda tomar decisiones acertadas en términos monetarios y en otro tipo de decisiones también que pueden influir con su funcionamiento. Nos sirve la contabilidad para hacer análisis financieros que nos ayudan a la administración, como decía. Estos análisis financieros pueden ser de muy diversos tipos, y todos nos van a ayudar a la administración a tomar mejores decisiones. A los evaluadores de empresas también nos ayuda para obtener la información que necesitamos para estimar el valor de la empresa funcionando, o incluso también para analizar qué activos tiene. Y otro uso también importante, y eso lo tiene la autoridad, es el uso fiscal de la contabilidad. La autoridad nos exige llevar una contabilidad de acuerdo a ciertos lineamientos, porque esto le permite fijar la base en el cobro de impuestos.
Y es por eso que nuestras declaraciones de impuestos, en el caso de México, prácticamente se carga la información que tiene los estados financieros básicos, que son el balance y el estado de resultados. Pues como conclusión, si nosotros nos involucramos en conocer la contabilidad, que realmente entendiendo los conceptos es algo muy sencillo, podemos tener una herramienta que nos ayude en la gestión para una adecuada administración, para cuidar que nuestra empresa esté generando utilidades a través de flujos de efectivo adecuados y también para que nuestra empresa no pierda valor. Si nosotros no estamos analizando continuamente lo que está pasando en el ámbito financiero de nuestra empresa a través de nuestra contabilidad, es muy difícil que las empresas puedan tener un adecuado desempeño. Sabemos que la mayoría de las empresas pequeñas, medianas, las MIPYMES, tienen un corto periodo desde que empiezan a funcionar a las que realmente son exitosas. Muchas se quedan en el camino y en la mayoría de los casos el problema es una adecuada administración. Y yo agregaría un adecuado control de la creación de valor en la empresa, porque si nosotros cuidamos que nuestra empresa esté creando valor a través del tiempo, pues eso le va a dar un sustento a futuro que si no lo estamos teniendo en cuenta. Pues eso es lo que les quería yo platicar el día de hoy. Les recuerdo que si les gustó el video le den like, que se suscriban a mi canal y pues hagan cualquier comentario y sugerencias de temas que podamos platicar. Muchas gracias.